Buenas tardes a todos. Como el compañero ha explicado, estoy aquí simplemente para plantear el tema de las barreras arquitectónicas, que es una realidad fehaciente, y que lo importante creo que es tomar conciencia de ello y plantear ciertos puntos que serían la base para poder comenzar a hacer un cambio, ¿no? Porque de eso se trata, de cambiar en todos los aspectos. Y desafortunadamente puedo dar fe de ello personalmente, de que esa es una realidad que nos afecta a un gran colectivo, y debemos de tratar en lo posible de cambiar y de tener una igualdad de derechos a la que todos pretendemos formar parte, ¿no? Creo que lo más importante, si me permiten, sería, por ejemplo, velar, porque la parte de los términos legales es muy importante, en el sentido de que deberíamos velar de manera rigurosa por el cumplimiento inequívoco que implica la legislación, que es muy importante, porque esa misma legislación es la que prohíbe la discriminación de las personas, independientemente de sus condiciones físicas o de otra índole. Eso es muy importante, porque por más que tengamos las leyes, si no velamos y nos encargamos de que se cumplan, eso, por más que las tengamos, si no nos concientizamos y luchamos por conseguir de que se cumplan, pues es como no tener nada, ¿no? Uno de los puntos sería que las personas que tienen ese grupo, que formamos parte del grupo de las barreras arquitectónicas, pues deberíamos tratar de conseguir de que se vele y se logre eso de poder llevar a cabo el cumplimiento inequívoco de la legislación, que no permite, el propósito es no permitir ningún tipo de discriminación de las personas, independientemente de la limitación que pueda tener, ¿no? Otra cosa que también se debería tener en cuenta, porque es una realidad, es que si vamos a una persona que tiene una discapacidad y pretende lograr un espacio y un sitio, pues se encuentra con una cantidad de barreras, que es, por ejemplo, cuando quiere acceder a un sitio, debería haber un acceso indiscriminado a los lugares públicos, y así poder acceder, ¿no? O sea, que tenga la oportunidad de poder movilizarse, y que su limitación física por las barreras arquitectónicas no se vea aún más afectada, ¿no? Eso sería fundamental, el acceso indiscriminado a lugares públicos, en particular, por ejemplo, a las instituciones públicas, y también a las localidades particulares y de explotación privada. Otra cosa muy importante es que las personas que tienen una limitación tengan la oportunidad de tener acceso ilimitado en los niveles de lo que es la educación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si una persona, que me ha pasado a mí particularmente, una persona que tiene una limitación pretende acceder a una universidad o a una institución de carácter de formación profesional, lamentablemente, por lo que es, no por su limitación de carácter físico o del que sea que presenta, sino por las barreras, esas benditas barreras que son las barreras arquitectónicas, que por falta quizás de concientización en una sociedad, que aquí no se trata de buscar responsables ni muchísimo menos, sino de concientizar a una sociedad de una realidad que al que no, como afortunadamente no pasa por esa situación, no le ha tocado, entonces por falta de conocimiento, de información, ignora. Y eso no ayuda mucho
a que toda la sociedad en su conjunto pueda concientizarse y ayudar a romper esas barreras. Porque lamentablemente, señores, no nos encontramos solamente con barreras arquitectónicas. También están las barreras de la concientización. Porque ¿qué pasa? Lamentablemente, aquí en muchísimos sitios, cuando una persona ve a otra que tiene una limitación, por ejemplo, de carácter físico, o que tiene una silla de rueda, o la limitación que presente, en ese momento, ya desafortunadamente, porque yo lo he vivido en mi persona, en ese momento ya por tener esa limitación, la persona que tiene delante ya la considera que esa persona no está apta para realizar una actividad, lo cual es totalmente equívoco. ¿Por qué? Porque yo creo que el proyecto del que trata el equipo de todos los que formamos esto, es formar un proyecto en el cual se pueda y se haga entender de que las personas pueden tener sus limitaciones, porque en realidad todas las tenemos, ¿verdad? Lo lamentable es que cuando son limitaciones de carácter físico, además de la limitación que la persona presenta, se encuentra con las barreras arquitectónicas. Pero para romper esas barreras es muy importante un factor, porque si por ejemplo pusiéramos o se cooperara en cuanto a las instituciones públicas, se le diera material, se le diera elementos para poder desarrollar esa realidad, concientizar a la sociedad de esa realidad que existe y que lamentablemente, me duele decirlo, pero es así, la sociedad en su conjunto hasta ahora ha ignorado muchísimo, y no por falta de consideración, sino por falta de información, lo cual es fundamental, porque si, por ejemplo, una persona, como en mi caso particular, un ejemplo, ¿no? Lo pongo porque me pongo yo, porque soy la cara visible de la realidad de la que estamos hablando, simplemente por eso, por más nada. Si, por ejemplo, yo quiero acceder a un puesto de trabajo, ¿no? Yo necesito, primero y fundamental, y yo y el conjunto de personas, no, yo no soy la de especial, lo pongo como ejemplo, necesita una concientización para que las personas tomen en cuenta y sean realmente conscientes de que tener una limitación existe y es verdad, y con esa limitación se convive y se sigue adelante. Pero señores, limitaciones tenemos todos, unas visibles y quizás otras no tanto, ¿verdad? Yo me enfrento con el factor de las barreras arquitectónicas y quiero y deseo fehacientemente, y por eso quiero formar parte del equipo, porque quiero por lo menos intentar de que haya un cambio, de que las barreras arquitectónicas se quiten como debe de ser, con un proceso que implica que las entidades públicas tengan los recursos para poder hacerlo, pero también la concientización, eso es muy fundamental, porque las personas no lo hacen por mal, lo hacen porque ignoran y lo hacen porque generalmente cuando se ve a una persona con una limitación no está solamente la barrera arquitectónica, sino también está la barrera del prejuicio o del ya juzgar por lo que vemos, sin dar la oportunidad de que esa persona pueda formar parte, porque independientemente de la discapacidad que pueda tener, puede estar perfectamente capacitado para desempeñar un trabajo o desempeñar una actividad en un conjunto. O sea, independientemente de la discapacidad, puede tener sus capacidades personales que son independientes y siendo integrada y demostrando que lo puede hacer, pues entonces demos la oportunidad. Olvidemos lo que estamos viendo y dejemos de juzgar para luego conocer. Demos la oportunidad de que esas personas demuestren que la limitación es visible o que la discapacidad que tienen es visible y es una realidad con la que convive.
pero empecemos a abrir nuestra mente, empecemos a abrir nuestra capacidad de entendimiento y empecemos a dar la oportunidad a ese grupo, a ese conjunto o a ese colectivo que lamentablemente, y tengo que decirlo porque es la realidad, por más que sea duro, en este momento está siendo ignorado. Pero creo que para que eso empiece a cambiar es muy importante que den la oportunidad y los elementos para que esa situación cambie. Porque yo, sinceramente, señor, quedándome en mi casa y lamentando lo que me gustaría, no lo voy a conseguir. Pero si me pongo en campaña, no solamente voy a conseguir mis objetivos personales a nivel laboral o lo que sea, sino que también podré demostrar yo y el conjunto que viene detrás. No solamente yo, no solamente yo. Todos los que tienen y quieren esa oportunidad podrán demostrar que limitaciones las tenemos todos. Unas visibles, otras quizás no tanto. Pero limitaciones tenemos todos. Pero de nosotros mismos y de cambiar esa forma de enfocar el tema y de luchar por romper esas barreras, de eso es el primer paso que tenemos que dar todos en conjunto, la sociedad, la forma de verlo, el enfoque que le damos a las cosas, para empezar a hacer el cambio. Y eso creo que sería la base de romper con esas barreras, no solamente arquitectónicas, sino también de criterios, de conceptos y de prejuicios. Dejemos de jugar y empecemos a mentalizarnos y a asumir una realidad que existe y que está, pero que también busca su lugar en la sociedad y sus oportunidades como las buscamos todos, porque oportunidades y capacidades tenemos todos. Entonces, empecemos por favor, y me parece lo más lógico, por buscar un cambio, por buscar una diferencia, haciendo lo que corresponde, apoyar a las entidades públicas, a las instituciones públicas, brindar los medios para que eso pueda ser difundido, para ayudar a la concientización. Y eso es, creo, me parece, mi humilde opinión, un factor fundamental para lograr el cambio que todos queremos. Y dejemos de ver a la persona con limitación como que no está capacitada para algo, porque tener limitación es verdad, y la ve y es visible. Pero tener una limitación y enfrentarse con una barrera no quiere decir que esa barrera no se pueda quitar y que esa persona no tenga la oportunidad, así quitando esa barrera, tenga la oportunidad de demostrar que dentro de esa persona hay un potencial que es capaz de desarrollar y de crecer y de superarse en todos los aspectos de su vida. A mí, particularmente, si me permiten, me ha pasado muchísimas veces que he querido acceder a un trabajo, ya sea de lo que fuera, de recepcionista, de telefonista o de lo que fuera. Pero lamentablemente voy, reúno los requisitos necesarios, pero las barreras arquitectónicas. Es verdad, eso es lo primero que tendríamos que empezar a cambiar. Pero para lograrlo, lo que tenemos que empezar a cambiar también, y que es preponderante, es tomar conciencia de que la gente se dé cuenta, las personas tomen conciencia de que esas personas son iguales que las demás, pero con una limitación, pero no quita eso que esa persona pueda demostrar a nivel social, demostrarse a nivel personal, que es capaz, a pesar de su limitación. Yo creo que eso sería un gran paso para empezar a formar parte del cambio, ¿no? Y en eso estamos. Ahora queda un gran trabajo por hacer en todos los aspectos, pero ya les digo, barreras las encontramos todos siempre. A mí me tocó la más dura, porque son las arquitectónicas que lamentablemente a veces nos limitan, no por falta de capacidades, sino porque hay una sociedad que está totalmente ajena a una realidad. Entonces, yo
creo que empezar a tomar conciencia, empezar a dar los medios y apoyar a las entidades públicas para que concienticen a una sociedad que está ajena a una realidad, sería el primer paso, ¿no? Pero bueno, en eso estamos y seguramente será un proceso que llevará su tiempo, porque nada es de un día para el otro, pero lo importante, independientemente de cuánto tiempo nos lleve a conseguirlo, es lograr nuestro objetivo, demostrar que las cosas se pueden conseguir con transparencia, con voluntad, con constancia y con un buen equipo que respalde a las realidades que nos enfrentamos, ¿no? A mí me tocan las barreras arquitectónicas, en todos los aspectos va a llevar su proceso, pero bueno, creo y considero que en eso estamos, ¿no? Si alguien tiene alguna pregunta. ¿Alguna pregunta que me quieran hacer? Yo más bien una reflexión. Sí. Te admiro mucho. Y aparte de eso me gustaría preguntarte, el enfoque debe ser desde la educación. Enfocar para que la sociedad mire de otra manera la discapacidad, digamos, debe ser directamente desde la educación. Porque la educación, digamos, es la base de todo, donde la gente se puede empezar a ver las cosas con otra manera. La educación, creo que el adquirir educación y el formarnos y el conocer realidades es parte de nuestra formación. Desde luego, como dice aquí esta persona, tiene total y absoluta razón. ¿Por qué? Porque si desde el punto de vista educativo tomamos eso como un tema más, lo tomamos con total y absoluta naturalidad y hacemos ver y hacemos que en los que se están formando ya vean eso como una realidad natural, como algo que existe, como algo que está. La educación y la formación que obtengamos en nuestra vida va a ser la base para todo. Y el concientizar desde el punto de vista educativo es fundamental. ¿Por qué? Porque una persona que desde pequeña en la educación le hacen ver una realidad y le hacen comprender que esa es una situación que existe, que está y que toca, pero que no deja de ser una realidad la cual se puede enfrentar perfectamente, una realidad con la cual podemos convivir sin ningún tipo de problema. Quiero decir, asumiéndolo, siendo conscientes de ello y teniendo la capacidad de tirar para adelante con lo que te toca. Pero si desde el punto de vista educativo ya ayudamos y lo ponemos como algo lógico y natural, será un punto fundamental para la concientización en general. Yo creo que eso es un punto, una forma lógica, inteligente y simple de hacer ver una realidad como algo, no como una persona con un prejuicio de que porque está limitado, ya sea física o de la índole que sea, ya no puede. No, abramos nuestra mente, abramos nuestra capacidad de entendimiento y empezamos a comprender que las limitaciones, señores, tenemos todos. Unas son visibles, como en el caso mío, desde luego. Pero si desde la educación empezamos a abrir esa barrera, ya tendremos la mitad del camino ganado. Porque será algo natural, algo normal y algo que forma parte de una sociedad. Pero ya no lo estamos limitando por el hecho de tener una discapacidad o de que se encuentra con una barrera. ¿Por qué? Porque se está formando y porque está comprendiendo y se está concientizando con esa realidad, y eso ayuda a que a medida que vamos creciendo y nos vamos concientizando, los obstáculos que tenemos pues sean cada vez menores.
¿Alguna otra pregunta? Sí, por favor. Debe de ser básicamente una campaña de educación a nivel nacional por parte del Estado para concientizar a todos, partiendo de la base familiar, que es la primordial en cuanto a la educación, para que se tenga un sentido distinto al que se ha tenido hasta ahora. Exactamente, un concepto diferente, Correcto. un concepto más amplio, un concepto más natural. Porque si todos dejáramos de ver algo como algo que no se puede, o como algo que es algo diferente, si lo tomamos como algo natural, ya estamos ayudando a que eso sea una realidad más, una situación más en nuestra vida, y lo tomemos como algo natural. Inevitablemente eso va a ayudar a que lo que hoy es una barrera, que no es arquitectónica, pero sí quizás psicológica, o por falta de educación, de conceptos, de criterios y de información, eso ya sería una forma más amplia de cambiar ese concepto con el cual estamos limitando a la persona, no solamente por su limitación de carácter físico o de otra índole, sino también porque no nos han educado y no nos han enseñado de que también son personas con sus limitaciones, pero no quita que sean personas que, a pesar de tener eso, esa limitación que les ha tocado, pueden desarrollarse, crecer, superarse y tener sus objetivos, sus logros personales, y demostrar de que, a pesar de esa limitación, son capaces de dar y de brindar muchísimo. Por eso digo que la campaña nacional es verdaderamente importantísima para que se pueda realizar todo eso. Y crear la conciencia, ya lo digo, en base a lo primario, que es el núcleo familiar, porque el núcleo familiar es el corpúsculo de la nación. Exactamente, pero hay que ver también una cosa, que quizás el grupo familiar, la educación, sí es la base para concientizar y cambiar el concepto. El núcleo familiar, desde luego que también, pero hay veces, muchas veces pasa, que los padres también tienen, lamentablemente, ese concepto ya estipulado, ya tienen un concepto ya estigmatizado, y es un poco complicado. Por supuesto que se puede, con los medios adecuados y con lo que ayuda, con información, con publicidad, con técnicas para cambiar esos conceptos, ¿no? Pero como preguntó bien el chico, es fundamental la educación para empezar a hacer la diferencia y a marcar un cambio, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Yo creo que también habría que ir a la base, a los diseñadores, a los arquitectos, a los diseñadores del urbanismo, a los ingenieros en el caso de las fábricas, y algún técnico más, que, por ejemplo, los diseñadores los ingenieros de puertos. ¿Por qué? Porque ellos son los que al fin y al cabo van a hacer el diseño de las obras, y si no los concienciamos primero a ellos, sí, todo lo demás es complementario, es una presión social para que eso se haga, pero creo que hay que insistir en ese tipo de colectivos, porque al fin y al cabo son los que tienen la potestad para diseñar. Después, por otro lado, veo a veces, cuando observo las rampas que se diseñan, hay una doble discriminación, no solo por el impedimento, sino también por motivos económicos, porque no todo el mundo, creo yo, que tenga la posibilidad de acceder a por ejemplo, una silla de ruedas motorizada que le permita subir las inclinaciones que veo, por ejemplo, en muchas facultades, o por ejemplo en la universidad, sin ir más lejos, en la Biblioteca General. Realmente no veo formas en caso de evacuación para gente que tenga cualquier tipo de discapacidad, y como todos sabemos, en caso de incendios, por los ascensores no se puede bajar. Entonces, creo que hay que incidir
sobre todo en los diseñadores. ¿Por qué? Porque ellos son los que están creando obras que ponen esas barreras arquitectónicas. Independientemente que se eduque también a la sociedad para que presione, para que eso se haga así. Sin ir más lejos, en el municipio de Candelaria, en el que vivo, en la parte alta, si se dan un recorrido los que puedan, verán infinidad de barreras arquitectónicas fácilmente solucionables, que no cuestan mucho dinero y que no se entienden, incluso en la parte de abajo, que supuestamente está mejor adaptada para la gente que tiene discapacidades, ¿no? Realmente lo que acaba de decir es una gran verdad, porque esas personas, arquitectos, personas que tienen la potestad a la hora de diseñar y de confeccionar lo adecuado, están como un poco ajenos a esa realidad. Porque si bien es verdad que sí hay rampas, pero en realidad a la hora de la verdad, si yo quiero acceder, me es imposible. ¿Por qué? Porque necesito una persona detrás que ayude a que yo pueda lograr eso. Entonces, no es la barrera arquitectónica está dentro de la mente de la persona. Porque a la hora de confeccionar y de crear un espacio más adecuado, lo hacen, sí es verdad. Pero es como usted dice, ellos tienen la potestad de poder confeccionar lo adecuado y lamentablemente por falta de información y por falta de concienciación es que estamos en esta situación, ¿no? Porque lo que han hecho hasta ahora, y porque yo lo vivo en mi propia piel, puedo decir que sí. A mí me pasa, por ejemplo, en ese caso, como usted dice, las rampas, si voy a un bar o a donde sea, en lugares públicos, yo, por ejemplo, tengo la limitación de que si quiero entrar, eso no está pensado para esas personas. Está pensado por una persona que no tiene ninguna limitación, pero para la persona que tiene que enfrentarse a una realidad, y es fundamental a la hora de confeccionar y de crear y de hacer posible la accesibilidad. Sería fundamental concienciar a esas personas, a esos profesionales de una realidad que lamentablemente hasta ahora veo que ignoran. ¿Alguna otra cosa más? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Muy bien.